Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. El invitado para nuestro segundo bloque, Alberto Farfán. Bienvenido, Alberto, es experto en conflictos sociales. Vamos a hablar un poco experto en desactivar conflictos sociales. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero antes, teniendo en cuenta que el vecindario está alborotado, quería empezar por ahí. Buen día, Alberto, gracias por estar aquí. Ecuador primero, y en estos momentos Chile, ¿no? Bolivia es otro tema, es un tema electoral, pero digamos, en Ecuador y en Bolivia han estallado conflictos sociales, por llamarlos de alguna manera, o estallidos sociales, que han arrinconado, por lo menos temporalmente. Vamos a ver cómo termina, o cómo se desenvuelve en el sur con Piñera, pero en el norte el presidente saca un decreto sobre quitando el subsidio a determinados combustibles, en paralelo con un convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional, de modo que a la oposición le fue muy fácil relacionar una cosa con otra, ¿no? Se somete a los dictados hubo una revuelta, tuvo que mudarse temporalmente a Guayaquil, y terminó 24 horas después de haber dicho que no iba a derogar, tuvo que tragarse sus palabras y tuvo que derogar el decreto, ¿no? Porque la capital estaba prácticamente sitiada por los grupos indígenas. Bueno, en Chile todos sabemos lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, digamos, hay dos lecturas de acuerdo a con quién conversas, ¿no? Una lectura es, y las dos, o sea, las dos son extremas, y quizá el gris, el término medio sea, ¿no? Entonces, en un extremo dicen, no, todo esto que está ocurriendo en Chile y en Ecuador es producto de un complot. Además sale Maduro un poco para burlarse y un poco para ganarse los jamones, como se diría criollamente, de lo que está pasando. Y entonces los extremistas de un lado dicen, no, chavismo. Puede que haya, pero digamos, ha sido un poco post factum que sale Maduro para burlarse y decir todo esto es mérito mío pero en fin, hay quienes dicen. En el otro extremo son los que dicen, bueno, es el estallido de las masas después de décadas de la política económica neoliberal, que solo trae pobreza, bla, 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 ¿no? Entonces tenemos estas dos lecturas extremas. ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, yo tengo... Esto es un macro problema, diría, ¿no? Porque la lectura de Ecuador respecto al alza del combustible es quitar un subsidio y generó todo este problema social. Yo no voy a juzgar si retrocedes o no, pero las consecuencias de esa medida son tan pavorosas como haber corregido las cosas a tiempo. En el caso de Chile, conozco muy bien la población, su estructura social, son algunos centavos del valor del pasaje de metro que genera esta explosión social. Yo considero que todavía estamos viviendo una etapa que todavía no conocemos a dónde va a terminar el proceso, porque tú levantas la medida y al día siguiente tienes a un país que tiene que pagar $300 millones para reponer el metro. Solo el metro, por 30 centavos por pasaje, ya te imaginas lo que va a costar recuperar. Hay estaciones enteras destruidas. ¿Qué más? Entonces... Y el peligro que veo, como algún día también lo dije acá, que el extremismo te puede llevar a cogotar lo que hoy día podría ser el pulmón de desarrollo chileno, que es el cobre. Y el problema con Chile es que, al igual que Venezuela, que controla la mayoría de porciones del Estado, está en manos de control del Estado. Hoy día Codelco controla Chuquicamata y la mina del Teniente, son enormes minas, las más grandes del mundo, y están en manos del Estado. Y las privadas, por ejemplo, Mina Escondida, bombea concentrados, como lo bombea acá Antamina hacia el puerto. Mina Escondida creo que están anunciando ya un paro, plegándose claro. Eso lo he escuchado ayer, y por eso iba esta reflexión. O sea, hoy por hoy atacas un bien público, mañana estás ahorcando, asfixiando la economía de un país. Ahora, iba a tener repercusiones. ¿Se acuerdan que la inversión chilena es muy grande en Perú también? Y los capitales se van moviendo de acuerdo a cómo se asustan. Entonces aquí hay unas consecuencias colaterales todavía que vamos a vivir en los próximos meses. Que todavía no se pueden calibrar en toda su magnitud. Para nada. Y eso, lamentablemente, no es que uno sea brujo, pero lo estás viendo, las evidencias son claras. Y estos macro conflictos hoy día reportan, por ejemplo,
las más grandes empresas del mundo de crisis, se llama Hill Norton, hacen un reporte de advertencia sobre esta contaminación del escenario. No le están diciendo son chavistas, hay infiltrados, todavía no. Hay un warning, como dicen los gringos, pero estás viendo que se está repitiendo el fenómeno y esto va a generar al final el asfixia. Ahora, claro, si tú fueras especulador en el Commodity Exchange de Nueva York o en el London Metal Exchange de Nueva York, hoy día serías recontramillonario sabiendo que se te viene una parada escondida o un bloqueo de Chuquicamata. Entonces, esto es un tema de especulación y hay gente que va a ganar mucho dinero también basado en las fuerzas siniestras que están bloqueando el desarrollo de los países. Y ahí también coges a Perú. Así que cuando quieras volvemos a Perú. Sí, sí, en un momento volvemos a Perú, pero digamos, ni Lenín Moreno ni Piñera han sabido negociar, ¿no es cierto? O sea, si ya partes de una posición extremista, pero digamos, tomemos el ejemplo más reciente de Piñera, ¿no? Se encierra además comete el despropósito en esta era de redes sociales, la primera noche de disturbios se va a un restaurante en la zona más elegante de la ciudad porque era el cumpleaños de uno de sus nietos, o sea, un divorcio total con lo que está ocurriendo en las calles. Luego sale y dice, estamos en guerra, ¿no? No sé si será cierto o no, pero digamos, sale y dice, estamos en guerra, y sale el jefe de la región militar de Santiago a cargo del orden y dice, un momentito, yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy feliz de la vida, ¿sí? Y ahora sale a decir, bueno, hay que dialogar, y entonces camino aquí a la radio, escuchaba opiniones que decían, bueno, si quieres dialogar, retira las tropas de las calles. Entonces, no ha sabido negociar, es decir, no ha tenido un asesor en negociaciones. ¿Cómo explicas estos abruptos? Yo creo que a veces los políticos en general se dejan llevar por la pasión. Yo diría que se van, toman decisiones en caliente y esto son consecuencias en general. Y lo he vivido porque me ha tocado asesorar a políticos cuando hay que tomar decisiones grandes o no se pueden enfriar lo necesario para después declarar. A veces hay que quedarse callado un buen rato y horas y días para poner las cosas en su lugar. A veces uno por salir a enfrentar algo cometes errores, dices una palabra mal, te la colgaron mal puesta, te ponen el gorro y no te lo saca nadie. Entonces, esta cosa que funciona, en teoría por si acaso, Uri, te lo digo para tu público, yo vivo de esto, vivo de solucionar conflictos, de prevención de conflictos en diferentes áreas, gas, puertos, aeropuertos. Tengo la experiencia de tantos años de saber cómo aconsejarle a alguien tomar decisiones. No me he dado el lujo, he hablado con algunos presidentes en su momento, pero estas cosas, escuchando a Piñera cuando toma esa actitud, es el calor del momento que te dije, tengo que decir algo, y dice algo dice lo que no debió decir. Correcto. Entonces, y le das el argumento al enemigo, porque de ahí se coge. Entonces le dices, mira, y es increíble cómo se repiten las cosas. Y hay analogías sobre situaciones de allá que se replican en nuestro país y en otras zonas, ¿no? Ya hicimos un breve recorrido por el vecindario, regresando al Perú. Hay, corrígeme, pero creo que es alrededor de 120, entre 120 y 150 conflictos sociales latentes, como los llama la Defensoría del Pueblo, sí, de los cuales el porcentaje mayor, el más grueso, tiene que ver con conflictos mineros, ¿correcto? De acuerdo. Ya, entonces, a ver, nuevamente, para no caer en los extremos, aunque puede haber elementos de... algunos sostienen que el 100% de estos conflictos tiene que ver con el hecho de que después de la caída del muro de Berlín, los rojos se volvieron verdes, y entonces disfrazados o socapas o pretexto del cuidado del medio ambiente, se han vuelto medioambientalistas activos para poder sabotear los proyectos mineros y por ende la economía de mercado. Como ya no pueden gritar abajo el capitalismo, entonces dicen hay que cuidar el medio. Entonces, socapa de defender el medio ambiente, están saboteando grandes proyectos mineros que pueden significar ingentes recursos para el Estado. Del otro lado hay quienes dicen no, en realidad lo que hay es un mal manejo de parte de algunas grandes empresas que justamente no allanan el camino para dialogar, y del Estado que no tiene las herramientas o no tiene la visión para
Y entonces los pobladores tienen derecho a quejarse porque estas grandes mineras son unas abusivas, y si no hay pataleo, hacen lo que les da la gana. Me imagino que la verdad debe estar a mitad de camino entre ambas cosas. ¿Cómo lo ves tú? Sin entrar a nombres propios, ¿no? Como marco conceptual, o cambias el EPA para favorecer el estudio de impacto ambiental, para favorecer una minera, entonces a la población, claro, equivocadamente violando la ley, entonces no le queda otra que bloquear la carretera para hacerse notar, porque si le toca la puerta al Estado, eso también es verdad, lamentablemente, de forma cortés, el Estado no le... Entonces, como en el tango, el que no llora, no mama. Bueno, al escucharte de verdad, vuelvo a pensar en la experiencia que he tenido en algunos conflictos de este tipo. Lo que te voy a decir es algo que es sentido común, pero a veces este sentido común... El menos común de los sentidos. Entonces, la única manera de ponerse al medio de los extremos de pensamiento, que tú has hecho buena reflexión, es conquistar al poblador desde el momento que llega al asentamiento humano o se ubica cerca a la unidad minera. Entonces, si tú estás con él, si tú estás con la iglesia, si tú estás con el colegio, si tú estás con el hombre de a pie, el dirigente contaminado que viene a hacer negocio, que viene a cobrar el cupo, que tiene el abogado que extorsiona, que viene a decirle yo quiero agua, no al oro, y comienzas toda esa... O el activista que quiere jalar agua. Claro, el activista que nunca va a ser gobierno, pero sí es un conflicto, sí tiene un espacio, tiene congresistas representándolo. Tú lo vas a quebrar, en algún sentido de la palabra, con conquistar socialmente al poblador, al hombre de a pie, al comunero, al hombre que saca su agua de pozo, al que tiene su alpaca, al que está desarrollando su vida sobre 4.000 metros, Uri, donde no hay nada. Entonces, si tú les llevas a ellos directamente el apoyo, el asistencialismo o también el cupo laboral y le dices, tú cuídame la mina, tú vas a trabajar, cumples con porcentajes sociales reales, ¿por qué te van a sabotear? Si tu hijo trabaja dentro de la mina, ¿por qué voy a bloquear tu carretera si tu hijo vive de su sueldo y ese sueldo paga la comida de los padres? Lo que pasa que los errores parten porque hay ciertas migraciones antojadizas en ciertos pueblos que hacen un gran negocio de ponerse al lado de un proyecto minero. Y como hoy día estamos llenos de comunicación y en el Google tú, Machuca, dices Las Bambas, perfecto, 3 proyectos desarrollados, primer proyecto Forabamba, el segundo está acá, y produces 380.000 toneladas al año. Pero cuidado, se agotan Las Bambas, el otro proyecto, y todos están esperando dónde está. ¿Y dónde? ¿Sabes qué viene después? Antares, 2 veces más grande que Las Bambas. Entonces hoy día en Antares no hay nadie, Guri, viviendo. Pero estoy seguro que hay 5.000 más de acá a 2 años que van a pedir su cupo por pasar la carretera y bombear el concentrado o lo que fuera. Entonces esto de acá es, para evitar hay que trabajar la zona, empadronar, codificar y establecer el contacto social con los realmente habitantes que tienen necesidades y tienen todo el derecho a cohabitar con los grandes proyectos mineros. ¿Y por qué te digo? No quería mencionar Las Bambas, pero tengo que hacerlo porque hoy día se acaba de reportar que después de 23 días de bloqueo y después de hecho un estado de emergencia, hoy día la Asamblea Comunal decide que van a parar el diálogo. ¿Por qué? Porque quieren que pare el estado de emergencia. Entonces ya condicionan, sácame la tropa y no te bloqueo. Entonces ya estamos entrando, así como en Chile, claro. Hoy día tenemos una micro operación que obviamente para nosotros representa una operación de 5.000 millones de dólares y te repito, hoy día el cobre está en 5.820 en London Metal Exchange, esta es la tonelada, le aplicas el 25% que es la pureza del concentrado, estás hablando de una operación, un embarque de 20 millones de dólares, estás hablando de bloquear una operación que va a producir, el año pasado Las Bambas cerró 380.000 toneladas y hoy día se llevan a 400.000 y estás matando eso. Entonces, como todo el mundo sabe esto, porque esto es público, yo no estoy inventando nada, el que hace este tipo de operación está disparándole a la cabeza. Pero esto no es una pelea de marido y mujer con un plato que le rompes y de repente le jalas la oreja. No, le metes un balazo. ¿Cómo hablas con el tipo que le has tirado un balazo? Ya no hay forma de hablar. Ya el daño está hecho. Entonces hay gente que no mide ni siquiera la manera de pelear.
No hay códigos en la guerra, entonces acá se pierde el norte de las cosas. Entonces no hay un arte de negociación previa, de allanar el camino, o sea, la bruta, llegas, acá estoy, y después te pones a explicar, pero ya apareciste, ya te quité el agua, ya comienzas a generar un problema. Y hay grandes ejemplos, Uri, yo te voy a poner, y nunca me han dicho nada en Cerro Verde, pero lo voy a poner porque tienes el socio Freeport, con Sumitomo hicieron un trabajo excelente en Arequipa para decirle antes de pedirle agua al poblador, me dijeron represas del río Chile y ampliaron la frontera agrícola. O sea, hay ejemplos de buen manejo, por supuesto, como el que estás mencionando. Y ha sido una maravilla. Entonces cuando le dijeron, ¿me puedo sacar un poquito de agua para mi concentradora? Dale nomás, y no, chao. Claro, y no al revés, y no al revés. No al revés, Pepe. Y no al revés. No, bueno, el mineroducto, por ejemplo, que ahora dice va a demorar 5, 6, 7 años en ser construido, más o menos. No tanto, pero... 4 años. Ya, 4. Ya. La carretera, repararla con todos los procesos que hay, estaba escuchando al viceministro de no sé qué, camino aquí, va a demorar, si se hiciera con todos los procesos normales, 3, 4 años. O sea, dice este funcionario que probablemente el mineroducto esté antes que una carretera firmada. Sí. O sea, es una cuestión de locos. No. O sea, el conflicto no... bueno, entonces ahí viene una pregunta. Seguir escalando. Lo que quiere decir, y eso también lo conversé el otro día también en una entrevista, es... Si vas a bombear el concentrado a una plataforma que es una cancha libre para ir cargar a tren, porque esa es otra opción, hacerlo el tren, ya hay una APP presentada para hacerlo de Andahuaylas a Marcona, porque ya también este es un tema logístico, y va a tomar 1 año armarlo, más 2 años acá, 2 años de trenes, construcción, qué sé yo. Tú tienes que pedir una tregua, pues. Pero tienes que pedir una tregua basado en hechos reales. O sea, tú nos puedes decir, oye, por si acaso para, que voy a empezar. No, tienes que dar muestras que esto es una realidad. Entonces la gente espera. ¿Por qué? Puedes creer que todavía hay que cuidarse de este tipo de multimodal, porque el poblador va a decir, ¿y yo cómo salgo al tren? ¿Y yo cómo me acerco a la pista? Tienes que asfaltarle también a ese comunero o a esa población, darle acceso a la gran troncal que se va a crear. O sea, no solamente se soluciona con el tren, sino darle las facilidades alrededor para evitar mañana que te digan, ¿y yo cómo salgo? Entonces te bloquea el tren. O sea, hasta en eso tenemos que pensar en una proyección. Ahora, las grandes minas, y en este caso el Corredor del Sur, están apostando por cambiar o por comprometer su esfuerzo en sacar el concentrado al puerto. En este momento sale a Matarani, mañana va a ir a Marcona. ¿Por qué? Hoy día Matarani es un puerto congestionado, se gasta mucho en acoderar barcos, los tiempos se van quemando y hay cosas que se tienen que solucionar logísticamente. Los años pasarán y los conflictos vendrán, pero si tú pactas, y esto es un problema también que la PCM tiene mucho que supervisar, Uri. Bueno, el Estado es mal negociador, las empresas no tienen capacidad de comunicar a aquel a quien realmente deben comunicar, ¿no? Yo veo multitud de avisos en la prensa, en los medios de comunicación de la capital y digo, ¿para qué inviertes o gastas, en este caso, en publicidad para convencerme a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Habla con los pobladores, ¿no es claro, cierto? Pon ese aviso, conviértelo en pizarras, conviértelo en tizas, conviértelo en baldes de agua, conviértelos en plástico para tapar donde duermen sus alpacas, convierte eso en pieles, o sea... Y eso es verdad, pues estamos hablando de una realidad sobre 4.000 metros y tú estás poniendo un aviso en gestión. No entiendo. Ahora, también hay que ser claro, Tía María está más cerca a la costa, tiene un problema ya latente, el 29 se decide el final de esta operación, el sí o el no, ahorita, y estás hablando de una operación de $1.400 millones, correcto, con repercusiones enormes, porque Southern es un peso pesado en el mundo, tiene una mina en Sonora que es la más grande mina de cobre del mundo, y entonces estamos hablando de una dimensión del impacto al sí, el no. Ahora, un poco jalando un poco para mi tema, porque obviamente veo otras cosas, tengo una carta entregada el lunes a la Asamblea Comunal de Chinchero, esta es la antípoda de las crisis, acá todos están a favor, acá no estamos poniendo de acuerdo, que una parte que se le iban a quitar, le iban a tomar prestado 40 años, y dicen, no, ahora le vamos a reconocer que es una zona urbanística. Y el ministerio acaba de dar una carta interesante, atractiva, para que se solucione el problema. Mira qué bonito se relaciona con 15.000 personas y comuneros en Cusco, muy cercano a donde vio los bloqueos para el tema de las bambas. Esta es la antípoda de la situación, donde vamos camino a un buen final. Ahora hablamos de eso. Quería terminar con el otro tema, con esta pregunta, Alberto.
hay quienes como Hernando de Soto, por ejemplo, Claudio Sola también estuvo aquí, plantean, dicen, no, Javier González Olaechea también, la solución está en copiar el modelo, por ejemplo, que se aplica en Alaska, en Estados Unidos o en Canadá, es decir, la propiedad, o sea, tú eres propietario de todo desde el infierno hasta el cielo, es decir, eres propietario de la tierra, de tu terreno y de lo que hay abajo de tu terreno. Entonces no es la empresa privada, no es el Estado que concesiona, eres tú negocias con la empresa, un justiprecio, recibes, y eso desactivaría desactivaría los conflictos sociales y dejaría sin agua al pez agitador, que va a llenarle la cabeza a los pobladores, pero no en el vacío, digamos. Toda acción tiene una reacción, obviamente. Entonces, esta izquierda antiminera opera porque, como tú has reseñado muy bien, hay un mal manejo tanto de parte de la empresa como de parte del Estado. ¿Sería una solución esa? ¿Es realista hablar para el Perú? ¿Cuánto de la superficie ya explotada minera, cuánto de la superficie ya explotada minera ya no se puede cambiar eso? ¿Y cuánto podría ser para adelante? Ahí está el problema. Ese es el gran problema. Cuando tú quieres cambiar las reglas de juego y los petitorios mineros ya fueron entregados hace muchos años, hay muchos proyectos que duermen 10 años o 15 años el verlos nacer. Quiere decir que la más grande empresa del mundo de concesiones que está en minería, BHP Billiton, si tú te vas al récord de los petitorios, lo vas a encontrar en número 1 y así va a entrar las demás. Esto de acá modifica las cosas después de este proceso, porque este proceso ya empezó. Hay concesiones tomadas, petitorios pagados al día, que van a hacerte negociar a la antigua, si se quiere decir, entre la comunidad y la operación minera. Pero añádele otra cosa más, mi estimado, y a tu público lo sepa. Una inversión minera está basada en las comprobaciones de las reservas, ¿correcto? Ya, una comprobación de reservas se hace con perforaciones diamantinas, o sea, perforaciones que te permiten calibrar el volumen, lo que hay debajo de la tierra. ¿Sabes cuánto cuesta eso, mi estimado? No. $100 el disparo, el metro. ¿Sabes a cuántos puedes ir a comprobar una reserva de oro? 2 kilómetros. ¿Quién va a poner la plata? ¿Qué tipo de sociedad van a hacer entre el hombre que dispara 2 kilómetros a 1 kilómetro de profundidad y el otro que le dice tengo una alpaca? ¿Cómo hacemos? O sea, un pequeño detalle. Ese es un tema. Entonces que hay una porción territorial muy pequeña y hay un costo del cual nadie se ocupa. Obvio, y me vas a decir, después de eso, por si acaso esto no va porque no está, la beta se me perdió, claro, y no hay reservas. Después de meterle varios millones de dólares a la comprobación. Bueno, entonces habría que seguir con el mismo modelo, pero sobre una base de diálogo, como has explicado. Así es. Para terminar la entrevista, Alberto, querías hablarme del antípoda, Chinchero. Sí, todo correcto. El tema este de Chinchero, dejemos de lado toda la parte de la derivada política pesada. Y toda, la parte pesada. Además, el tiempo ya en la cabina están desesperados. Okay. ¿Cómo van las cosas en Chinchero? Bien, mira, he tenido la buena noticia de contactar con los encargados de la operación, que son el Estado coreano, con un consorcio. ¿Tú has estado ahí limando aristas? ¿O? Sí, hemos estado, bueno, no había necesidad de limar muchas aristas, pero hemos comprobado que hay una operación en camino, que Corea como país ha delegado a sus consorcios más importantes con técnicos de primer nivel, y dentro de poco se va a firmar un acuerdo para ejecutar la operación de la ingeniería de la construcción del aeropuerto por los próximos 5 años. La comunidad ha venido con beneplácito a recibir a los técnicos de Corea y estamos en una amalgama de esfuerzos para desarrollar lo que va a convertir en la boca de turismo más importante del país. Calculo que Cusco, una vez que cierre Velasco Astete y Chinchero se quede sola en la operación, vaya a acarrear y superar fácilmente los 4 millones de turistas que tenemos al año y figure, y sin el problema que supuestamente le achacan a Chinchero, que la altura, que el agua y estas historias que se han creado, lamentablemente se crearon después, que cuando era contra Uruguay y nadie decía nada, pues salió contra Uruguay el juego, todos se han quejado, todos se preocupan de que pasó algo. Yo tengo ciertos ejemplos que lo he llevado a la prensa sobre cómo pueden aterrizar aviones al costado de un aeropuerto como es Ginebra, que recibe 20 millones de pasajeros al año, y en ese lago hoy día es agua potable para Suiza y Francia, y no altera en absoluto el ecosistema, porque aterrizan aviones de primer nivel, como acá, yo lo he comprobado en el expediente de proinversión, están permitidos, no van a aterrizar aviones de 40 años como los que vuelan pues acá, tiene que tener códigos, y las grandes empresas aéreas han aprobado
la operación aérea en Chinchero, como lo fue en su momento en la época que aparecí yo hace algunos años con la intención de Continental Airlines de comprar Aeroperú. Ya en ese momento, imagínate, ya se hablaba de Chinchero y ya se hicieron pruebas con los Boeing 737-700, 800 y 900 para hacer los vuelos. Lo que quiere decir que también los que vuelan hoy día Avianca, LAN, son aviones con supresores de ruido, con economía de combustible, claro, ecosistemas. No entonces, esta teoría que se genera, nadie te está diciendo que vas a ir a París en vuelo directo, pero vas a hacer un vuelo regional y los comuneros lo tienen clara. Yo me he encargado de hablar, de tener asambleas con ellos, de defender la posición. Hay coincidencias, obviamente, con todo este esfuerzo para desarrollar esta boca de turismo. Hay mucha hotelería interesada en potenciar la operación. Y creo que vamos por buen camino. Me alegro. Esa es una buena noticia en medio de un panorama tan caótico. Me comprometo, Alberto, el tiempo nos ha ganado, a una próxima entrevista para hablar un poco más en detalle de este tema. Amigos, nos vamos por hoy. Ha estado con nosotros Alberto Farfán y nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buen día.